Ahora estamos conversando con Francisco Rojas, coordinador de la bancada del PRI en Cámara de Diputados, un legislador fundamental en la política del día de hoy. Francisco, diputado, la Ley de Seguridad Nacional, ya habíamos empezado a abordarla, es fundamental para reglamentar, entre otras cosas esenciales, la tarea de las Fuerzas Armadas en el combate al narcotráfico. Hace algunos días el secretario de la Defensa hizo un llamado muy claridoso, ya van varios, en el sentido de que hace falta una norma jurídica. Sin embargo, también voces preocupadas de darle demasiada fuerza, particularmente al ejército, en esta tarea. ¿Cuál es su postura personal? Mi postura personal es que tenemos que proteger a nuestras Fuerzas Armadas, tenemos que darle los elementos jurídicos para la actuación que están teniendo. Debemos recordar que las Fuerzas Armadas tienen un jefe nato que es el presidente de la República. Y si el presidente de la República les ordena alguna cuestión, ellos tienen que, con la disciplina fundamental que caracteriza a nuestras Fuerzas Armadas, que cumplir con las órdenes que les da. Sin embargo, efectivamente tenemos una laguna jurídica en cuanto a la actuación de las propias Fuerzas Armadas y en cuanto a la protección de los derechos humanos de los ciudadanos que pueden derivar de la actuación de las Fuerzas Armadas. Que está derivando, de hecho. Exactamente. Entonces, tenemos que hacer una ley que nos permita conciliar la defensa de los derechos humanos con la garantía a las Fuerzas Armadas en su actuación. Y para ello hay diversos y múltiples puntos de vista, no solamente entre los legisladores, sino entre las fuerzas sociales, principalmente, en este caso de la Ley de Seguridad Nacional, el Movimiento por la Paz que encabeza el señor Sicilia, que pues ha dicho que él está absolutamente en contra de la Ley de Seguridad Nacional. Entonces, aquí tenemos que poner de acuerdo a las fuerzas sociales que están alrededor de un asunto de esta naturaleza, pero también tenemos que garantizar que haya respeto absoluto a los derechos humanos, que haya garantía para las Fuerzas Armadas y que las Fuerzas Armadas también sientan que van a estar garantizadas por una ley en la actuación que tienen en los asuntos tan delicados como ha sido la guerra al narcotráfico. Aquí entra nuevamente el ruido electoral porque se asegura, y explíqueme cómo se trabaja todos los días con ese tipo de versiones, se asegura de que el candidato del PRI a la presidencia de la República, el señor Peña Nieto, ya le ofreció al ejército que esa ley iba a salir. Yo no sé si esto sea cierto o no sea cierto, pero al parecer el PRI tiene una corriente muy importante en favor de esta ley que está siendo resistida por los otros partidos. La pregunta concreta más bien sería, en este tema, o en el tema de la reforma laboral, o en otros muchos temas donde se dice que el señor Peña Nieto es el diputado 501, ¿cómo vive usted eso? Mira, Roberto, es muy sencillo. El asunto de la Ley de Seguridad Nacional lo ha dicho nuestro candidato, porque es un hecho que nosotros tenemos una propuesta de dictamen para la Ley de Seguridad Nacional que no ha sido posible convencer a los demás partidos de que ese es el dictamen que hay que votar. Entonces estamos en esa gran discusión con los otros partidos de que ese es un dictamen que podemos llevar adelante. Ese dictamen que hemos construido en el PRI fue construido con las Fuerzas Armadas, fue construido con el gobierno federal, fue construido con legisladores del PAN y con legisladores del PRI. Sin embargo, algunos legisladores dentro del mismo PAN, algunos legisladores dentro del PRD y los movimientos sociales alrededor de todo esto, pues han impedido que culmine todo esto. Pero esto es una decisión que hemos tomado en el PRI y hemos ido adelante con ese dictamen. Trabajamos durante un año con todos ellos para poder sacar el dictamen y a la hora que tuvimos el dictamen se ha atorado. Pero el PRI ya le prometió a los militares esta ley. ¿Usted tuvo un compromiso particular? Bueno, yo tengo el compromiso particular y yo mismo lo he expresado al general secretario de que nosotros estamos convencidos de que esta ley tiene que salir, absolutamente, y lo digo aquí con toda apertura y con toda honestidad. Y si quieres pasamos pero las reservas, ¿piensa usted que son legítimas o piensa que es una especie de recurso para frenar la ley? Pues a mi juicio es un recurso mal entendido por nuestros compañeros legisladores y por algunas fuerzas sociales
en donde se piensa que la Ley de Seguridad Nacional implica instaurar en México un régimen militar. Entonces me parece que son quizá excesos en la percepción que se da con el proyecto de ley que tenemos en la Cámara de Diputados. A mi juicio están equivocados, pero no por eso vamos a imponerlo por la fuerza. Necesitamos hacer el consenso y en eso estamos empeñados. ¿Esta Cámara, esta legislatura, le va a dar al país alguna ley relevante en el lapso que le queda? Bueno, ¿Usted mencionar alguna que usted diga, vamos a sacar esto? Hay una serie de leyes que vamos a sacar con absoluta seguridad. Por ejemplo, paquete de cuestiones sobre seguridad. La ley de lavado de dinero seguramente va a salir. Ley de trata de personas, que ya se dictaminó. La ley de responsabilidad de los servidores públicos y particulares, ya se dictaminó también. La ley de amparo y una serie de cuestiones adicionales. ¿Usted calcula que salgan en este periodo todavía? Absolutamente, estoy seguro que van a salir. No me cabe ninguna duda. Tenemos un acuerdo ya en principio entre los diversos partidos de que todas ellas todavía tienen cositas que hay que arreglar, pero finalmente estamos con la certidumbre de que las podemos sacar y las vamos a sacar. ¿La reforma laboral? La reforma laboral. Ahí tenemos un asunto semejante al de seguridad nacional. Hemos trabajado muchísimo tiempo. La diferencia es que aquí se dice que es el PRI el que se resiste. Bueno, yo quisiera dar la explicación de cuál es la supuesta resistencia del PRI. Hemos trabajado con el Partido de la Revolución Democrática, punto por punto, el proyecto de ley de reforma laboral. El PAN ha apoyado la nuestra desde el principio, y tenemos dos puntos en donde no hemos podido llegar a acuerdos fundamentales, que es el problema de la tercerización o outsourcing, que además existe. Si aunque nos guste o no nos guste, existe. Y los contratos temporales, que nos gusten o no nos gusten, existen. Entonces lo que queremos y lo que estamos tratando de convencer a nuestros compañeros es que si ya existen en la práctica, se están haciendo todos los días vemos cómo se hacen contratos temporales y se hace el outsourcing. Bueno, lo que tenemos que hacer ahora pues es regular estas dos nuevas fórmulas de contratos temporales y de outsourcing para que no se hagan fuera de la ley. No sé si dependa mucho de la ley, pero hay una expectativa de que eso va a ayudar a que se generen más empleos, que es una gran demanda del país, ¿no? Ese es el asunto, pero hay muchos que están en contra porque creen exactamente lo contrario. Exactamente creen lo contrario, que lo que estamos haciendo es precarizar el empleo, abaratarlo, y en lugar de ayudar a la generación de empleos, lo estamos haciendo que el empleo sea más barato y menos apreciado. Entonces ahí tenemos un problema muy difícil de resolver. Y cuando hablo de que lo que no podamos resolver en consenso en la Cámara, o si lo resolviéramos por la fuerza de la mayoría, pues entonces tenemos las manifestaciones en la calle. Ya hemos tenido, en relación con el asunto de la ley laboral, manifestaciones muy importantes fuera de la Cámara y bloqueos en la Cámara de 10 o de 15,000 gentes que van y bloquean todo ello porque no están de acuerdo con lo que se está discutiendo en la Cámara. Entonces, uno tiene que tener el equilibrio necesario para saber que cuando uno apoya y aprueba una ley, es porque la ley va a ayudar a resolver problemas, no va a ayudar a crear problemas nuevos que no teníamos. Entonces, es un equilibrio delicadísimo y la responsabilidad que debemos de tener los legisladores de no crear y hacer leyes al vapor. Muchas gracias. Tenemos el gran tema de la reforma política. Le propongo que arranquemos con eso nuestro tercer bloque. Con mucho gusto. Seguimos con ustedes. Muchas gracias.